Ya llegó, ya está ahí, en la cima, el sexto hombre más poderoso del mundo, según la revista Forbes, y orgullosamente hecho en México, con una fortuna que equivale a 6% del Producto Interno Bruto del país. Carlos Slim, un síntoma más del capitalismo disfuncional que estrangula a la economía mexicana e inhibe su evolución. Carlos Slim, el monopolista más exitoso, por ser el menos acotado. Carlos Slim, creación de los gobiernos omisos y los consumidores pasivos y las instituciones capturadas y las reglas que quienes tienen poder han logrado poner a su servicio. En México hay quienes no pierden el sueño por lo que el señor Slim representa y las implicaciones del imperio expansivo que ha logrado construir. Piensan que es el Bill Gates mexicano y hay que evaluarlo así. Un monopolista más que sobresale gracias a su talento y a su extraordinario espíritu empresarial. Pero la comparación es engañosa porque ignora la forma distinta en la cual se han construido ambas fortunas y el impacto contrastante que tienen en la economía que operan. En Estados Unidos, Bill Gates es una barracuda dentro del río Mississippi, en el que nadan otros peces igualmente grandes, agresivos y competitivos. Ahí el gobierno es un yate enorme que los vigila y asegura que naden en condiciones de igualdad. Pero en México, Carlos Slim es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa. Sí, una chinampa flotante llena de flores y frutas, impotente e impasible ante el poder de la ballena que ha alimentado durante más de 20 años, desde la privatización de Telmex. 20 años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia, pero no lo hizo. 20 años en los cuales pudo haber actuado para apoyar a los consumidores, pero optó por beneficiar a quien se aprovecha de ellos. Y esa es una de las razones principales detrás de la acumulación de riqueza y poder que el país presencia con azoro. Como argumenta el periódico inglés Financial Times, para ser tan rico como Carlos Slim, hay que invertir en mercados ineficientes, en sectores protegidos, en compañías con diques altos construidas alrededor. Hay que controlar a quien nada en el lago de Chapultepec y Carlos Slim lo ha logrado, en alianza con el operador de la chinampa. El ascenso vertiginoso del señor Slim en la escena nacional y global no puede atribuirse tan solo a las cualidades que indudablemente posee. Su avance no es nada más un reflejo de su extraordinario olfato empresarial. La construcción de lo que el politólogo George Grayson llama Slimlandia ha sido posible gracias al modelo económico del país y los problemas que presenta, gracias a la falta de leyes que existen para el control y la alimentación de las ballenas, gracias a la debilidad institucional, la captura regulatoria y las políticas públicas contrarias al interés público que todo eso produce. Sexenio tras sexenio, el gobierno ha incurrido en omisiones o ha promovido acciones que benefician al señor Slim a costa de los consumidores. Ha convertido a los ciudadanos en plancton con el cual se alimenta a un mamífero cada vez más grande, cada vez más presente, cada vez más facultado para dictar los términos del juego económico del país y establecerlos en su favor. Carlos Slim ni siquiera ha tenido que romper las reglas porque las que existen lo benefician. No ha tenido que adelgazar porque quienes están montados sobre la chinampa viven muy bien recostados bajo su sombra. Una sombra que oscurece el hecho ineludible que incluso los defensores del señor Slim deberían reconocer. La economía mexicana está cayendo en los principales indicadores de competitividad, en cierta medida debido a lo que ocurre en el ámbito crucial de las telecomunicaciones. Conforme la ballena se expande, el país pierde terreno. Mientras tanto, Carlos Slim intenta presentarse como un promotor del desarrollo, pero muchas de sus prácticas empresariales lo inhiben. El señor PIB, el señor Producto Interno Bruto, encarna las contradicciones del capitalismo de baja calidad en un país donde los campeones nacionales son aplaudidos, aunque sus prácticas anticompetitivas coarten el crecimiento. Pero esas contradicciones no serán resueltas hasta que los consumidores mexicanos pesen más que el monopolista que han contribuido a crear,
hasta que Felipe Calderón haga algo más que criticar a los monopolios, como acaba de hacer en Monterrey, y emprenda acciones para restringir su margen de acción, hasta que el capitán de la Chinampa obligue a la ballena a bajar de peso, en lugar de celebrar cuánto la ha ayudado a engordar.